toda la defensa del Pirineo, toda esta construcción de una red de búnkers de costa a costa por todo el Pirineo, realmente es bastante antigua, porque ya hay documentación militar del 37 que habla de la necesidad de fortificar. De hecho, esos documentos nos hablan a estudios previos, donde ya en época republicana, en los gobiernos de la República, hacia el año 32, 33, 34, hay ya una necesidad de fortificar, porque bueno, estamos en los contextos primero de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues está en Alemania e Italia con los fascismos, bueno, al final hay una paz armada enorme, se sabe que una guerra en Europa a gran escala después de la Primera Guerra Mundial se está preparando, con lo cual los primeros estudios, informes sobre la necesidad de fortificar el Pirineo, ya os digo que son bastante tempranos. A partir del 37, esa necesidad militar se va plasmando ya en documentación. Muchos de los proyectos, ya donde se detalla cómo se va a construir toda la línea de búnkers, se empiezan a hacer en el 37 y los primeros trabajos ya en el mismo 39. Claro, esto es el contexto de la guerra civil y es sobre todo el Ejército Nacional, el bando del general Franco, que son los que empiezan con la ejecución de esta construcción por varios motivos. Lo primero, previendo esa guerra a escala europea, que efectivamente va a estallar muy poco tiempo después, y luego en el contexto de la guerra civil, para poder prever también, tener los pasos del Pirineo muy bien controlados, para poder prever invasiones envolventes. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la zona de Navarra era nacional, pero toda la zona de Cataluña era republicana, podía haber una envolvente por territorio francés y entrar por la zona de Navarra, ¿no? Pues por eso precisamente todo el paso del Bidasoa y el paso de Roncesvalles, que nosotros estudiamos, es el primero que de hecho luego se fortifica, el primero que se estudia, el primero que se fortifica ya con la primera llamada línea Vallespín, que luego se va a quedar integrada dentro de la línea Gutiérrez, que se llama, que es la línea de los búnkers del Pirineo. Mira esta carpeta estos son como de los diseños de ingeniería, ¿no? Iniciales. ¿Qué dibujos hay de delineante? Ah, mira cómo hacen todos los encofrados. Sí, lo tiene todo perfectamente previsto. Bueno, este es el de Bañeta, el de 1945, ¿verdad? Es exactamente el mismo tipo. Sí, parecido es. Así están los víveres, donde se va con las aguas, municiones. Sí, los planos son espectaculares, ¿eh? Algunos de los documentos que estamos viendo, pues lo primero que hacen para diseñar la línea también de los búnkers en los Pirineos es estudiar las otras líneas fortificadas que se llevaban al uso, la estrategia defensiva europea, como son pues, las conocidas, la línea Maginot, por ejemplo, en Francia, o la línea Siegfried, la denominada línea Siegfried en Alemania. La adaptación de las líneas europeas, ¿no?, junto con las experiencias de las guerras coloniales del Sáhara español, nos llevan a hacer la línea de los búnkers, ¿no?, de una manera diferente a las europeas a través de los ejemplos, ¿no?, y de las experiencias que se tuvieron en este tipo de guerra en el Sáhara. Y en la propia guerra civil, claro, todas las estrategias defensivas de los 4 años de guerra que se van adaptando y se van descubriendo, las líneas fortificadas, las construcciones de búnkers, etcétera, etcétera. Pues aquí en el Archivo General, con toda la documentación que hemos encontrado, con la grata sorpresa de haber muchísimo más de lo que esperábamos, ¿no?, pues nos vamos a subir para Burguete y allí al alcalde y a la gente le va a gustar todo lo que hemos encontrado. Por fin le vamos a dar un poco de sentido, ¿no?, a todos estos búnkers que estamos viendo constantemente por el Pirineo, y estamos madurando la idea de hacer unas rutas donde se puedan recorrer estas zonas, porque además son, precisamente al ser estratégicas, son las zonas de dominio de paisaje, que son además sitios realmente muy bonitos, y poder dar en estas rutas un sentido, pues explicando sobre todo qué es esto de los búnkers en el Pirineo, y traduciendo toda esta documentación, que a veces es un poco ardua, de una manera sencilla, y que se pueda hacer unas rutas de divulgación histórica y de memoria, que puede ser una cosa interesante.
¿Qué tal? Eso, Carlos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal el viaje? Pues muy bien. Ya la vengo hoy con buena cosecha. Cosecha productiva. Sí, hemos encontrado un montón de cosas, planos. Sí, también, cuéntale. Tenías buena razón en mirarnos porque hay un montón de cosas, la verdad. Hay mucho para documentar, ¿no? Sí. A Nico, que lo tenemos en las excavaciones ya. Nico ya se ha ido a trabajar al campo a ver búnkers, porque bueno, entre los planos que nos disteis del ayuntamiento, los que hemos conseguido, la verdad es que hay mucha cosa. Esto que forma parte ya de la primera ruta. Sí, hemos sacado los planos un poco donde van a ir todas las rutas. Nos hemos visto primero la densidad de búnkers y todas las estructuras defensivas que hay, que son unas cuantas. Y luego muchos planos que te explican para qué servía todo, ¿no? Pues desde líneas de tiro, claro, aquí tenemos los distintos puntos, son las tipologías de cada búnker, ¿no? De cada zona. Sí. Ya ves justo todo el paso de Ibañeta entre Roncesvalles, Astobiscar y Bañeta. Aquí tenemos 3 hayas, tenemos también toda la zona de Mendichuri, cada centro de resistencia, ¿no? Cómo se van organizando en función de lo que luego van a ser las rutas, precisamente. Bueno, al final estamos hablando de zona fronteriza, pues eso, Paso del Camino, Guerra de la Independencia, Línea P, Paso de Aves, pues un poco todo lo que... Efectivamente. Se mezclan tantas cosas en el paso que bueno, por eso es un paso, es, ¿no? La justificación del Bajo Pirineo, ¿no? Efectivamente. Y la calzada romana también, o sea que al final... Eso es. Para que coincidan todas esas cosas, pues se tiene que ver... Efectivamente, y al final el propio camino te explica tantas cosas que está muy bien. Datos, aparte de estadísticos, económicos, todo ese tipo de cosas. Sí. Es increíble porque... O sea, recursos utilizados, tanto de soldados, esclavos, los recursos económicos. Efectivamente. Ha salido mucho ahí. Para tipo de recursos sí que mucha documentación es precisamente eso. Desde a nivel de proyecto, ¿no? Pues vamos a ver cómo vamos a hacer un búnker en concreto, cuánto nos costaría todo un centro de resistencia, un área entera, ¿no? Pues para poder multiplicar primero a nivel de proyecto y luego a nivel de ejecución. Ya, además todo perfectamente contado, desde los kilos de hierro, las toneladas de hormigón, el número de soldados o de prisioneros necesarios para ejecutar cada trabajo. Entonces, bueno, es una labor un poco ardua de ir leyendo, ir extrayendo todos los datos, pero al final, vamos, yo creo que pues, nos va a dar una idea perfecta de lo que supuso, ¿no? A nivel de materiales y con lo que era la época de la primera posguerra, lo que supuso la construcción de todo esto. Es una obra faraónica. Sí, tremenda. Buscamos el desarrollo de una línea de turismo innovadora en Pirineo Navarro, aprovechando una vez más, al igual que en otros proyectos que hemos desarrollado, vestigios bélicos de la época, en este caso de la posguerra, ¿no? De la guerra civil. Buscamos potenciar el turismo de memoria histórica, ¿no? Que es un turismo que a nivel europeo está muy de moda. Hay países como Francia o Alemania que lo tienen muy desarrollado, pues, el tema del Holocausto y tal, y aquí pues por diferentes circunstancias no se ha desarrollado suficiente. Aquí conocemos todos desde críos pues todos esos búnkers que hay por todo el Pirineo, esta gran estructura que es la gran desconocida de todo el tema de la guerra civil, ¿no? La línea de fortificación del Pirineo Occidental forma parte de una larga tradición de fortificación dentro de lo que es el Estado español y su ejército, en el que es una pequeña parte dentro de todo lo que es la fortificación del total del Pirineo. Aunque se intensifica a partir del año 44 en vistas del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, hay que ver las fases anteriores en las que conocemos los diferentes planes que tienen para realizar la organización defensiva del Pirineo a raíz del golpe de Estado y el desarrollo de la guerra. El propio Pirineo Occidental ya había experimentado una serie de fortificaciones en fases previas, también en relación a lo que es una frontera natural con Francia y también en relación a las guerras carlistas. Lo que ocurre es que con el contexto de la Guerra Civil Española, pues la coyuntura hace que se desarrolle en base a las nuevas necesidades. Y estas nuevas necesidades que a la altura de 1938 los militares sublevados están manejando dos hipótesis: la hipótesis francesa, una intervención del Estado francés en contra de Franco, y también lo que llaman la hipótesis roja, que es que tienen conocimiento de que hay milicianos y hay gente que al otro lado de los Pirineos puede querer hacer una incursión. Entonces también con ese contexto ellos deciden intensificar la fortificación de todo el Pirineo Occidental, en lo que al final acaba desarrollándose en el tiempo con una serie de unos 50 centros de resistencia con ese fin, ¿no? Pero no solamente
priorizando lo que ocurrirá después en la Segunda Guerra Mundial, sino ya partiendo de ese contexto de la Guerra Civil. Cuando estamos hablando de la fortificación del Pirineo, tenemos que tener en cuenta que entre el mar Mediterráneo y el mar Cantábrico nos encontramos con 169 centros de resistencia desarrollados a lo largo del tiempo, entre los cuales nos encontramos unos 10.000 y 15.000 búnkeres construidos a lo largo de toda la fortificación. Y específicamente, de esos 169 centros de resistencia, en el caso de entre Jaizkibel y Belagua, en el caso del Pirineo Navarro, nos encontramos con un total de 52 centros de resistencia. La fortificación del Pirineo la organizan en lo que llaman, en la jerga militar, ¿no?, en la que llaman ellos centros de resistencia. Al final son áreas que, o bien por la orografía o por el valor estratégico, pues establecen la defensa de toda esta zona. Cada centro de resistencia es como una especie de ente autosuficiente, ¿no?, que puede como defenderse por sí mismo y ser autosuficiente. Entonces son como islas a lo largo de toda la frontera, ¿no?, puestas también en profundidad, que establecen todo el sistema defensivo del Pirineo. Aquí, por ejemplo, pues en donde estamos, ¿no?, es el centro de resistencia 210 de Ibanieta. Entonces este se centra en lo que es el paso más accesible, ¿no?, que coge de la carretera de Valcarlos hacia Roncesvalles. Entonces es pues eso, el paso más sencillo también a través de vehículos y demás. Por eso, pues en un área muy pequeña lo que hay es una concentración bastante grande de elementos, ¿no?, desde pues, búnkeres de ametralladora, de mortero, o por ejemplo, contracarro, que es en el que estamos, que desde aquí además se ve pues, precisamente el punto más alto del puerto. Entonces pues eso, pues sí que tiene un alto valor estratégico. Nico. Hombre, ¿qué tal, Carlos? ¿Te imaginas que te pillaría por aquí? Pues aquí estamos, sí. O entre por otro lado. Vale, venga. Aquí estamos. ¿Qué tal con el alcalde? Por Burguete. Pues muy bien, hemos visto también bastante de los planos que hemos traído y ostras, le ha gustado. Sobre todo ver la cantidad de puntos y de estructuras que hay por todo el monte que no parecía ni de coña, ¿verdad? Sí, yo estaba aquí eso, repasando un poco y nada. Y a ver si íbamos viendo un poco, este sí que se ve que es este. Sí. Y nada, y a ver si vamos localizando también un poco el resto. Sí. ¿Cómo se ven los sitios estratégicos que hacían, eh? Sí, Directamente, pues eso, fíjate el cambio rasante del puerto, cómo lo tienen controlado desde aquí. Ahora en campo la verdad que se entienden muy bien las cosas que se ven en los documentos, ¿eh? Bueno, luego se ve también eso, pues ahí el encaje para poner las ruedas. Aquí, El cañón. sí, las patas también para los huecos para las patas, para el tema del retroceso. Sí. Mira, luego, claro, el suelo, que es una base de hormigón aislada del resto de la estructura, ¿no?, para aislarlo de bombardeos de las vibraciones. Y lo que vimos también en tu documentación, Sí. Tiene que ser. sí, los hierros para los hilos de comunicación. Le daba mucha importancia a la documentación, sí. Y luego aquí el cuarto para la munición. Sí. Como se ve aislado del resto, claro. A ver si lo encontramos porque no hay manera. Estar por aquí. O sea, aquí me marca que estamos aquí. Mira las curvas de nivel de aquí, el camino Sí. que hemos pasado antes. Si tenemos que estar casi encima. Sí, llevamos toda la mañana con este búnker, joder. Pues no hay manera, ¿eh? Ya, ¿lo encontraremos o no? No sé, estoy desesperado ya. Sí, ¿no? Sí. A ver, si está. Ese que está por ahí removido, ¿no? No estará hundido, ¿no? El acceso. ¿Pero eso? Buah, miramos un poquito. Estoy ya muerto, me quiero Ya. morfar. No sé, tenemos que estar encima ya, o sea, ahora o nunca. Bueno, marca esto desde luego, pero... Sí, que miramos. ¿Qué agujero? Estaremos encima. Sí, que tiene como fótico para entrar. Sí, se ve esto, igual.
Fíjate, la rejilla de hierro remachado, esto tiene muchos años. ¿Qué será? ¿Cómo la...? ¿Se mueve? Sí, está suelta. Uy, vaya pozo. Tía, un agujero. Te toca, ¿no? ¿Sí? Uy, ya me arrastran el de antes, Qué bien. Me parece que vas con ropa clara. Hala. Si no salgo en 10 minutos, espera otros 10. Vale. No tiene buen acceso, ¿eh? Sí. Conducción no es, tiene que ser el búnker esto, ¿eh? ¿Quieres luz? Baja bastante. Un búnker, Nico. Ya ve, Nico. Vale, la he hecho. Ya he hecho este sí. Está perfectamente remozado. Remozado perfecto. Así que no lo encontramos las mirillas completamente tapadas de tierra. Totalmente cegado. Mira qué pasada. Hola, se la han hecho como columnas. Algún soldado con las de horas que pasaban por aquí la doble vena artística. Sí, teniendo Roncesvalles al lado, ese papo ahí, alguno de arte gótico o románico, ¿eh? Sí, sí. Pues este es un búnker para mortero, entonces son estructuras un poco más grandes, ¿no? Que tienen una sala subterránea para tener la munición y luego pues el espacio abierto para el mortero. Además en el 2017 en el campo de trabajo pues lo limpiamos con los chavales y algunas de las curiosidades que tiene, pues que incluso conserva parte todavía del encofrado de madera de las tablas que no los han terminado de quitar. Y además tienen escrito a lápiz, ¿no?, varios de los nombres probablemente de los soldados que participaron en la construcción. Sobre la plataforma esta circular de hormigón se colocaría un soporte de hierro móvil, que es el que tendría colocado el mortero para poder girar y realizar los diferentes ángulos de tiro. Este es de los búnkeres más habituales, es un búnker para soldados de fusil con ametralladora. Este en concreto tiene una sola mirilla y tienen pues, la bóveda blindada y cabrían pues, 1 o 2 soldados pues, para vigilar la zona. Y este en concreto pues, tiene la curiosidad que en el hormigón fresco en la construcción pues, le han grabado la fecha de construcción y todo. Y se ve ahí 1945. Aparte de las estructuras de los búnkeres, lo que hemos visto también que existen pues, varios cientos de metros de trincheras excavados pues, a lo largo de los distintos centros de resistencia, pues sobre todo en los espacios que quedan entre los búnkeres. Entonces al final son tramos de trincheras pues, de varios metros y que suelen rematar en un pozo de tirador, ¿no? En un pequeño círculo en el que probablemente pues, instalarían a un soldado o un grupo de soldados con ametralladora. La mayor parte del trabajo pues, fue trabajo de pico y pala, en las trincheras seguro, y en los búnkeres pues probablemente la mayor parte, aunque también hay consignado, ¿no?, en los presupuestos gasto de dinamita. Probablemente también harían voladuras para preparar un poco el terreno en lo que se llama construcción de los búnkeres. Las trincheras eran todas a pico y pala. Muchas además están excavadas directamente en la roca, con lo cual pues, sería un trabajo bastante arduo. Bueno, este es un refugio de los que en la cartografía militar reflejan como refugios de 3 bocas. Entonces este está situado en la zona del Epoeder y lo sitúan siempre en las laderas sur, ¿no?, en las zonas más protegidas pues, en caso de conflicto. En principio se utilizaban pues, para guardar pues, tanto pertrechos como
cómo poder alojar a la tropa en caso de armar lo que es todo el centro de resistencia. Bueno, no tengo que ser nada sencillo hacer esto, ¿eh? No. Mira, ya se ve que el dibujo con un eje, ¿ves? ¿Así? Y unas líneas, supongo que para preparar las timbres, para intentar encofrar la bóveda o así. Para que te dé un poco de luz. Sí, que se ve raro ahí, que se ve más normal. No, este aquí. No, mira, por aquí. Claro, sí. Tiene que ser para hacer el replanteo de la bóveda, ¿no? Para hacer luego todo el encofrado aquí. Claro, echar el hormigón para la bóveda, que es una cosa complicada también, ¿eh? Sí. Igual han hecho algún agujero desde arriba o... Algo así. Podemos mirar a ver si se ve algo. Si alguna impronta en la parte alta, lo que Sí. sea. Bueno, esto es muy curioso porque nosotros pues, no hemos limpiado nada de este refugio y está pues, tal cual se construyó. Y pues, prácticamente el único uso que tiene ahora es pues, un poco los animales, ¿no? Los insectos, murciélagos y demás, fauna que lo utilizan pues, como si fuese una cueva. Recuerdo que primeramente lo que se conoció aquí fueron los búnker que estaban por la frontera, por los montes, pero después lo completaron con nichos que los colocaban en la carretera para hacerla saltar en caso de tener que impedir la comunicación. Hicieron un montón de sitios, por lo menos 6 o 7 sitios, donde la carretera está minada para hacerla saltar. Entre los años 48 y 55, que no sé exactamente, pero aproximadamente en esos años es cuando se hicieron. Vale. Fueron los militares de ingeniería los que estaban aquí, y en Borguete, desde Borguete y Valcarlos, se construyeron estos nichos. Cuando iba a la escuela hubo compañías de soldados, que esos se alojaban en las bajeras de las escuelas. Había escuela de chicas y chicos en el ayuntamiento, y abajo se quedaban los soldados. Y cuando trajeron la policía armada, en aquellos tiempos que se llamaba, la Policía Nacional, ocuparon la clase de los chicos. Entonces para nosotros era una suerte, porque tenías un día sí y otro no clase, porque no compartíamos la clase de chicos y chicas. Entonces un día tenían las chicas y otro día tenían los chicos. Los chicos, vale. O sea que un día de fiesta. Tenemos que comprender lo que supone la presencia militar en este territorio, la transformación de aquellas localidades en las que se desarrollaron todo este tipo de trabajos de fortificación, apertura de carreteras, apertura de pistas, y lo que supuso también a la hora de focalizar en el norte peninsular muchos recursos, conllevando incluso deforestación de algunas zonas, y lo que supone también en una situación de posguerra el estar priorizando unas fortificaciones, dado un ambiente de escasez y de dificultad de suministro a la población, a una gran cantidad de construcciones que al final, a lo largo del tiempo, no tuvieron ningún uso. Había muchos militares, muchos. Había barracones de Roncesvalles, hay Bañeta, en la cuneta de la derecha, que hay una rampa de hierba, y ahí había varias naves donde vivían los soldados. Hasta Ibañeta, de Roncesvalles a Ibañeta, porque en Roncesvalles lo demás no había mucho sitio, porque como los canónigos tenían vacas y tenían de todo, pues no tenían sitio. Vinieron una época muchos prisioneros. Estaban en Roncesvalles y en Burguete. En Burguete, en Las Rañetas, en una casa que ahora ya está, estaba la casa hecha, pero estaba vacía por dentro. La había hecho un solterón, la casa, pero la tenía sin hacer por dentro. En Roncesvalles dormían en los claustros, allí arriba de la iglesia. ¿Y algún trato con los prisioneros teníais o...? No, qué va, no. Estaban muy vigilados. No. Solo sabíamos que estaban y cómo los vigilaban. No. Tanto militar que había, más custodiados estarían, una cosa por demás.
Pues aquí es donde contaba tu tía María Isabel, ¿no? Que habría estado alojado uno de los batallones. Eso es, el 129, que estuvo aquí en el claustro de Roncesvalles. Sí, en el invierno ahí del 39 al 40, ¿no? Eso es. Que estos con el 153, ¿no? Que es el que estaba en Burguete. Efectivamente. Estos son los que estuvieron sobre todo abriendo carreteras. Con los planos hemos sacado la de Mendichuli, la de Guirizu, la de Lepoeder. Sí, preparando un poco toda la infraestructura, claro, ¿no? De la, para el luego trabajo hacer todos los social búnkers, claro. de la fortificación. Eso es. Sí, porque luego el 153 es el que encontramos en el archivo de Burguete, el listado entero. Nos habían pasado revista y estaban todos. Ya todos los nombres, con todas las que estuvieron trabajando los aquí. soldados y luego todos los trabajadores, bueno, prisioneros. Recuerda luego el documento aquel con el estadillo de herramientas, ¿te acuerdas? Sí. Para construir todo aquello, 3.000 picos y 4.000 palas. Sí. Pues ya vemos. Ya sé qué trabajo tenía que hacer. Sí, te haces cargo lo duro que debió ser aquello. En la fortificación del Pirineo Occidental, en la parte que va desde el Valle del Roncal hasta Jaizkibel en Guipúzcoa, estuvieron 20.000 prisioneros construyendo búnkeres, pistas y carreteras. Y de esos 20.000, 13.000 prisioneros estuvieron en Navarra. Los batallones eran unidades de prisioneros que dependían del ejército y que se formaron en los campos de concentración y que tenían la finalidad de hacer trabajos forzados. Hay que distinguir dos tipos de batallones. Por un lado, los batallones de trabajadores que se crearon durante la guerra con prisioneros que se fueron clasificados en los campos de concentración. Hubo tres tipos de prisionero. Unos fueron clasificados como afectos al régimen y se les dejó libres. Otros fueron clasificados como delito de rebelión y esos fueron juzgados militarmente y muchos de ellos condenados a muerte. Y en medio de todos ellos quedó un grupo, el de desafectos, a los que se llevaron a los batallones de trabajadores. En 1939 se disolvieron estos batallones de trabajadores y en 1940 se creó el otro tipo de batallones, los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, a los que se enviaron a miles de jóvenes menores de 25 años porque no se les reconocía el servicio militar en el ejército de la República y ahora se les iba a obligar a hacer trabajos forzados. De nuevo fueron enviados a campos de concentración, se les volvió a clasificar como desafectos y fueron obligados a hacer trabajos forzados en todo el estado. El impacto de los batallones en los pueblos del Pirineo fue grande porque tenemos que pensar que eran pueblos pequeños y además ideológicamente la mayor parte de la gente era conservadora. Con la llegada de estos prisioneros a los pueblos quedó también patente otra de las finalidades de estos batallones, que fue la de exhibir por una parte a los vencidos y la de dejar bien claro quiénes eran las nuevas autoridades y quién era el nuevo poder. Y también dejar muy claro a la población qué es lo que les pasaría en caso de no comulgar con las ideas de ellos. Muy buenas tardes, Hilario, ¿qué tal? Bien. Aquí estamos, tranquilos. Tranquilos, voy a hacerte una visitica. Bien. Hablar un rato contigo, ¿qué te parece? Bien. Estamos haciendo aquí un trabajo de cuando hicieron los búnkers, los soldados en el monte y... Estás majo, ¿eh? Poco trabajas tú. lo menos que puedo. Al final yo estaban los soldados aquí en los barracones. Estaban en Ibañeta y en Solús y en Espinal también no sé si había. Y aquí, en la Cuatropea, estaban transmisiones. ¿Abrieron caminos los soldados cuando estuvieron aquí? Sí, pues abrieron desde Xurigo a toda esa pista que va hacia Mendixuri, nosotros andamos tú por ahí. Sí. Y hay una pista que hay, que los tractores andan, hasta camiones han subido por ahí arriba. Y hay todo eso, pues todo eso. Y después también por ahí en Sarbaiceta y mucho hicieron a pico y pala. Todo a pico y pala. A todo a pico y pala, no había excavadoras ni nada entonces. Lo habrían pasado bien. Claro, a pico y pala. Alojados en las casas, obligatorio teníamos a 4 soldados en cada casa. Había que ponerles
la mesita con las sillas para que venían con el rancho a comerlo allí. Y comían allí y después se podían sentar junto al fuego un rato. Y lo mismo por la noche. Y ya dormían en las habitaciones y a la mañana pues ya se iban ellos al regimiento a trabajar. Y mi padre fue alcalde en aquella época y venían a veces de otros pueblos soldados con mensajes para los jefes que vivían en Burguete, y venían a casa a mi padre a pedir que les diesen un sitio para dormir. Y mi padre, a esas horas, que igual a las 11 de la noche no podía decir a nadie, le decía a mi madre, prepárales una habitación para que duerman estos chicos ahí. Luego se escaparon algunos también, se fueron a Francia, soldados. ¿Ah, sí, eh? Sí. Claro, estarían aquí En trabajando. Sorobá también hubo barracones, en Sorobá un poco, pero algunos se pasaron a Francia. Sí, había muchos que se pasaban a Francia por no ir a la milia ahí, Eurepel y todo eso. Allí hay mucha gente española. Cuando el contrabando se andaba mucho aquí. Andabas un jornal bueno. Nosotros salíamos de ahí, donde te digo yo que vivía por Navajo de Ro, a Sorbain, a la mañana, a coger los paquetes. Y vamos de día hasta el alto del Linfain, por los montes. Y allí hasta la Rasoaña. Jesús. Y después vuelve. Buena Pero cama. eran 600 pesetas. Ostras. A ver, cuando ganabas entonces 600 pesetas, hace 64 años. Se pasaba puntilla y nylon. Y lingotes de todo. Y trajes de difuntos y Dios. ¿Trajes de difuntos se traían? Una vez te voy a contar que cuando vivía ahí abajo, pues los paquetes nos sacaban los franceses un pedazo, después los del ensayo por ahí, pues a otro pedazo así. Y nos escondimos en una cueva, allá abajo, donde el Intrain. Nos escondimos en una cueva. Y, joder, allí a los otros días te dejaban, con que voy yo el primero de los que íbamos, unos cuantos íbamos, 6, 8, 10, no me acuerdo. Yo entro a la cueva, me cago en 10. Empezó a cuenta, yo estoy aquí un negro. Como una caja de difuntos. Igual iba con una caja de difuntos. ¿Y sabes que iban allí? El traje de la Marcial, del Cordobés y de todos. ¿Ah, sí? Sí, todos llevaban en trajes de esos. Pero joder, a los primeros, la hostia, esto que poco te has aquí. Traído aquí. Joder. Sí. Pasaban por el monte los trajes de esta sí. gente, ¿eh? Ay, Sí. curioso. ¿Y los carabineros sabían y se callaban o estaban ahí vigilando? ¿Quién? Los carabineros del monte. Joder, vigilando, pero se escapaba como se podía. Ya, claro. Hombre, claro, siempre había uno que... Claro. Pero no, poco, no te creas. Baita ere muga hori izan da, azken batean ez da izan muga itxi bat. Mugaren bestaldean aspaldi jentea pasatu izan da, batzutan, noski lotura kulturalak izan dira, azken batean. Euskara bera mintzatu da, mugaren bi aldeetan, merkataritza egon da, ondare kulturala ere pasatu da, toki batetik bestera, baina bestalde batetik ere, eta ja kontestu, gerra eta mugaren gotortzearen kontestu hortan, pizka bat trafiko klandestinoa ere zabaltzen da, ezta? Estraperloa alde batetik, baina gero baita ere pertsonen trafiko klandestinoa eta badugu errefusiatuen pasabidea, ezta? Gerra bitartean, hemendik Frantzia aldera, fiska bat fascismoaren gandik ihes egiten, eta badakigu hortik pasatu zirela hainbat errefusiatu antifasista, ezta? Baina gero, bigarren gerrate mundiala bitartean, bada beste kontu bat, Nafarroan oso gutxi hitz egin dena eta ikertu dena, eta da, nazien gandik ihes egiten pasatzen ziren milaka eta milaka errefusiatuak. Aintzat hartu behar da, Frankok gerran, ez beligerantzia eta baita ere, nola baiteko, behintzat teoria nola baiteko neutraltasuna mantendu zuela, naiz eta gero naziei laguntzeko hainbat ekimena martxan jarri, ezta? Baina, neutraltasun horren
testu inguruan ulertu behar da, naziengandik ihes egiten pasatzen ziren milaka errefusiatu horiek Frankok ez zituela, edo Espainiar gobernu frankistak ez zituela naziengana bueltatzen. Eta orduan normalean egiten zena horiekin zen, giltzaperatu, ikertu gabe dago, baina badakigu, Nafar Pirineoan hainbat eta hainbat toki izan zirela gatibualdi tokiak, improvisatuak, ostatuak, eskolak, hor, jentea egon zen aste batzutan edo egun batzutan giltzapetuak, gero, normalean, Iruñera ekartzen zituzten, horietako asko ere Iruñeko espetxetik pasatu ziren, eta gero, destino pizka bat teorikoa zen Miranda de Ebron zegoen konzentrazio eremua. Konzentrazio eremu hori izan zen konzentrazio eremu frankisten artean gehien iraun zuena eta bukaeran nazioarteko jentea egon zen, ezta? Pasaron muchos judíos. Pues mira, había mañanas que en casa de mis padres, en la parte de atrás, es un cerrado donde era el estercolero y muchas mañanas se encontraban con que había al igual 8 o 10 personas allí metidos. Y entonces mis padres los metía adentro, entraban en la cocina y llamaban a la Guardia Civil y estaban hasta la tarde y a la tarde los traían a Pamplona. Eran judíos que escapaban y que huían de allí. Pasaron muchos. La gente no hablaba mucho. Es decir, que durante la guerra el secreto era riguroso. El que decía media palabra exponía a mucha gente, se exponía a sí mismo, así que había que actuar callando. Hemos ido a ver a varios testigos, los pocos que quedaban, y nos han dado su testimonio diciendo con muchos detalles cómo pasaron las cosas en aquel entonces, cómo pasaban los fugitivos por la frontera en medio de muchísimos peligros y sobre todo de los alemanes que tenían mucha facilidad para pegar un tiro. Su proyecto no era quedarse en España, era cruzar España para ir a Argelia, que entonces era francesa, y allí, como los aliados habían desembarcado en el año 42, pues se afiliaban a los regimientos aliados para luchar después en Francia. Así que era solo un paso, pero los franquistas, ¿qué hacían? Pues cuando veían a un fugitivo, lo cogían y lo llevaban a la cárcel de Pamplona o a Miranda de Ebro. En Miranda de Ebro había un campo de concentración, sí, y allí tenían que pasar varios meses en malas condiciones, pésimas, que muchos han descrito y desde luego no han guardado buen recuerdo del paso por España. Y así, y después los libraban los españoles porque América mandaba alimentos a España, trigo y así, y entonces mandaban trigo, sí, pero a cambio de la liberación de los presos. Así que al cabo de 3 meses salían, cogían el barco en un puerto del sur de España, en Málaga o algo así, y después iban a Marruecos o Argelia. En primer lugar, aprovechando la naturaleza de Pirineo, vamos a crear 3 rutas circulares que parten de Aurich-Burdete y tocan los pueblos de alrededor. Pues una ruta toca Espinal, otra Garralda, Roncesvalles, Luzay de Valcarlos. Estamos en torno a los 3 municipios. ¿Mirando a Burguete o mirando a Lori? Mirando a Burguete. ¿Cómo se ven los 3 centros de riqueza? Y aquí dominas, bueno, claro, es el observatorio del de Tresalla, fíjate,
el de Mendichuri, Lindús, toda la cresta, mira el de Ibañeta, encima hasta le puedes Rosureta, y aquí tienes todo perfectamente a la vista. Queríamos darle un contenido que es el patrimonializar la memoria, ¿no? Al final el turismo de memoria busca crear una reflexión, es un turismo social, es una línea muy interesante, no se trata solo de documentar el pasado, sino de comprender, asumir todo lo que supuso esta creación de la línea P y pues eso, mover a la gente a despertar una conciencia social. La caseta ya existía de antes, pues la idea era reutilizar esa caseta que estaba en buen estado de conservación, pues trasladarla al centro del pueblo y que sirva un poco como centro de recepción del visitante, ¿no? Que tenga una pequeña exposición que nos hable sobre lo que es la ruta de los búnkeres en sí, más otros contenidos culturales y turísticos que ofrezca Burguete. Entonces que sirva eso pues como punto de acogida para el visitante, que pueda ir ver la información que hay, conocer un poco la base histórica de esto y a partir de ahí pues que haga las rutas que le vayan a interesar, ¿no? Y diseñamos un proyecto primero pues para que fuera conocido, de divulgación, ¿no? Al final son elementos de patrimonio histórico que están en el monte, y como están en el monte y precisamente cubren zonas estratégicas que no dejan de ser zonas muy bonitas del paisaje porque son las que dominan el territorio, ¿no? Diseñamos 3 rutas básicamente para recorrer 3 zonas diferentes de los centros de resistencia que componen la fortificación de los Pirineos. En esas rutas visitar unos cuantos búnkers o estructuras defensivas en las cuales colocar una pequeña plaquita con un QR a través del móvil, pues pinchar y tener la información que vaya contándote en los sucesivos búnkers, que al final son pequeños capítulos que vayan contándote pues todas las vicisitudes que envuelven a la época, a la construcción, a lo que se pensaba que se iba a realizar con los búnkers, etcétera, etcétera. Dentro del trabajo de las rutas se van a poder visitar pues, un gran número de búnkeres, no todos los que existen, pero bueno, pues un número bastante significativo de los que hay y sobre todo un poco pues, los que te aportan un poco de información, ¿no? Porque al final las estructuras son muy parecidas, son repetitivas, ¿no? Entonces la idea es poder visitar unas pocas y que cada una que tenga su particularidad. La mayoría se van a quedar tal cual nos las hemos encontrado, entonces pues hemos puesto dentro de la ruta las que son más accesibles, ¿no? Las que nos ha taponado la puerta o nos las ha comido la maleza. Sí que en el año pasado, en el 2017, se hizo un trabajo pues, a través de Deporte y Juventud y Paz y Convivencia, ¿no? Unos campos de trabajo con jóvenes voluntarios y limpiamos una serie de búnkeres, ¿no? Pues limpiamos 2 en la zona de Tres Hayas y otros 3 en la zona de Ibañeta. Eran un poco pues, los que veíamos que podían ser como más interesantes, ¿no? Y de cara a integrarlos en estas rutas que estamos haciendo este año. Para localizar los búnkers, 100 y mucho largos ahora mismo en el pequeño, ya os digo, en el pequeño valle en el que estamos interviniendo, teníamos una serie de planos, los planos militares del proyecto, de la construcción, en los cuales, bueno, yo que soy de esta zona, cuando vi los planos de proyecto, lo primero que pensé, dije, bueno, no han hecho ni la mitad, han hecho unos poquitos y ya está. Entonces no, con los planos en la mano ya vemos que están absolutamente todos hechos, lo cual es una cosa que me impresionó bastante. Y la manera de encontrarlos es andar por el monte, es patear, coger el plano y decir más o menos tienen que andar por aquí. Son planos aproximados, por un lado, porque no son especialmente detallados, pero están muy bien hechos. Con lo cual sí que es verdad que cogiendo un poco la mecánica de cómo funcionan los planos, ¿no? Pues esta regata viene por aquí, más o menos es esta y la otra, acabas encontrándolos relativamente fácil casi todos. Y digo casi todos porque otros nos han llevado mucho tiempo, realmente mucho tiempo encontrar, y hay algunos que directamente no los hemos encontrado. Este sí que entraba bastante mejor.
Hecho. Bueno, pues con esto ya yo creo que más o menos terminado, ¿no? Terminó, por fin. Pues sí. Conseguido. Yo creo que a la gente le gustará. Sobre todo una vez que haces las rutas, ¿no? Que ya ves todos los recorridos, ves las dimensiones, toda esta fortificación del Pirineo, es una cosa bastante impresionante. Sí. Al final, la arqueología siempre es contar la historia a través de los objetos, ¿no? Testimonio que te da algo físico, claro. Sí, está al final que lo mezclas con una documentación, con las entrevistas, al final no es como hacer un poco la historia local de Burguete, ¿no? Contada ahí por capítulos, pero es el reflejo de los años 30 a los años 50, ¿no? Eso es. De la historia de Europa, ¿no? De guerra y de una manera, eso, cómo se vivía aquí, que en el fondo es contar cómo se vivía en toda Europa, en cualquier pueblo de Europa. Ese salto de la historia no microlocal a claro, una historia general, todo un continente y de toda una época. Está muy bien una vez que te haces las rutas y ves las verdaderas dimensiones de todo esto, claro, que es una cosa impresionante, es descomunal. Es una gran locura en el fondo, ¿no? Entonces, claro, una locura que se llevó a cabo en aquellos años y... Sí, es el reflejo, ¿no? De años de guerra y de hormigón y de búnkeres, ¿no? Encima metidas en estos bosques de hayas, que son todos tan bonitos, ¿no? Tan bucólicos, de repente una mirilla de hormigón que te está observando, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado aquí, porque... Pues al final, ¿no? Tanto para la gente del valle, que es su propia historia, ¿no? Y esa misma historia que te sirva para el visitante, ¿no? Que es, al final acaba siendo la historia de Europa. Sí, de toda Europa al final. Pues poder conocerla, ¿no? Paseando aquí por lo que dices tú, por estos paisajes tan bonitos, pues yo creo que les gustará, eso esperemos. Sí, que venga gente ahora hoy. Yo creo que la recuperación y la utilización de estos búnkeres de una manera didáctica, pedagógica, que sirva para enfocarlo desde una cultura de paz, desde un conocimiento de lo que supuso el militarismo, ¿no? en los años 30, los años 40, conocimiento de la dictadura, la explicación de qué supone la transformación de un territorio por motivos de guerra. Creo que toda recuperación y explicación es positiva, siempre y cuando sea desde estos ejes. Tresna bat izan behar da, gerraren errealitatea salatzeko, mugen errealitatea ere salatzeko, eta azken batean hausnarketa bat egiteko gaurko egoerari buruz. Eta gaurko egoeran, gure muga fortifikatu hurbila ez dago Pirineotan, dago Mediterraneon, baina hor ere bada, azken batean badaude beste motateko gotorlekuak, baditugu alambradak, eta badugu ere jentea, milaka jentea hortik pasatzen dena, hiltzen direnak, hiltzen dituztenak, eta baditugu ere konzentrazio eremuak ez dira, baina atzilotzeko eremu bereziak errefusiatuentzat, hau da, muga klandestinoki pasatzen dutenentzat, azken batean, gure ustez, hor badugu tresna bat gaurko injustiziei buruz hausnarketa bat egiteko. Si lees la guerra de 14 y la guerra después de la Segunda Guerra, pues sales transformado en hombre pacífico. No hay nada como la paz. Las guerras son unas locuras, nada más. ¿Qué arreglas con una guerra? La guerra es como un duelo, ¿sabes? Cuando uno ha herido el honor del otro, del adversario, pues empieza el duelo. Y ese duelo es una tontería. Lo mismo para la guerra. La guerra es un duelo entre varias tropas y no arregla nada, nunca.